Vamos a Génesis capítulo 6. Si no tiene una Biblia, puede usar una de las Biblias azules delante de ustedes. Todavía estamos en nuestra serie en el libro de Hebreos. Estamos en en el capítulo 11 de Hebreos, llamado el capítulo de la fe. Y hoy estamos hablando de Noé, en el cual estaremos hablando del versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. En el primer servicio le pedí a la congregación que se pusiera de pie para leer este capítulo y después me di cuenta que este es un capítulo muy largo. Y sería muy bueno que ustedes leyeran el Génesis capítulo 6 hasta el 9. Pero no vamos a leer todo eso, vamos a leer capítulo 6. Así que pueden permanecer sentados. Vamos a leer el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó.
capítulo 9. Comenzamos en el versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me recordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Tomen un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Robin Williams era un actor y comediante muy famoso. Fue muy conocido en los 80s, 90s y en los 2000. Fue muy popular. Fue alguien que, si usted lo traía en conversación, era muy difícil conseguir a alguien que no le gustaría a Robin Williams. Hizo varias películas como en el 2014 su vida vino a un fin muy trágico. Él se quitó su propia vida y es algo muy trágico. Cuando una persona famosa termina su vida, es algo que lo vemos en todas las noticias. Y recuerdo que cuando leí acerca de la muerte de Robin Williams, uno de sus libros era el Lion, the Witch and the Wardrobe. Y a él le gustaba leer este libro y lo leía en diferentes voces y caracteres. Y a él le gustaba mucho las películas y los libros de Narnia. Y estaba reflexionando en la muerte de Robin Williams y estaba yo pensando, ojalá que él haya podido reflexionar en el verdadero significado de estos libros. Ojalá que Robin Williams y sus hijos pudieran saber que el león en esta película significaba a Dios, y que en esta película
los personajes que estaban haciendo estos sacrificios eran significados de Jesucristo y el sacrificio que Jesucristo había hecho para morir por nosotros. Y que se hubiera dado cuenta de la historia de Noé, una historia que muchos de nosotros cristianos crecemos oyendo esta historia de Noé y a veces se la pasamos por alto. Muchas veces vemos fotos o películas de esta historia de Noé y vemos los animales sonriendo y siempre aparece una jirafa con un cuello muy largo sonriendo. Pero cuando miramos esta historia de Noé, tenemos que mirar esta historia por lo que verdaderamente representa. Es una historia de la maldad del ser humano, pero también es una historia de la gracia de Dios. Y que nosotros podamos venir a enfrentar lo que verdaderamente somos y la gracia de Dios. Y lo primero que necesitamos enfrentar es la maldad de la humanidad. Y lo primero que vemos aquí en los primeros versículos es que los hijos de Dios y las hijas de Dios habían tomado a las hijas de Dios para sí. Y lo que nos da a entender que en algunas personas algunas vistas nos dan a entender es que a pensar es que los hijos de Dios eran los ángeles y que ellos habían tomado para sí mujeres sin el permiso de Dios. Aquí el punto de vista estamos mirando que lo que está pasando en este capítulo es que aquí hay matrimonios que están pasando, relaciones que están sucediendo sin el permiso de Dios. Matrimonios mixtos espiritualmente hablando. Y cuando estos matrimonios espiritualmente hablando se distraen de Dios, se van lejos de la voluntad de Dios, comienzan a crear una cultura nueva y comienzan a crear una fundación que llevan el resto de la humanidad fuera de la voluntad de Dios. Juan Pablo II dice que según va la familia, así va la nación y así también va el resto del mundo. Entonces vemos al mundo lleno de familias que no estaban creyendo en Dios y Dios estaba siendo paciente con ellos. Entonces, cuando están
Cuando Dios está hablando que le da a ellos 120 años, no es que le dio 120 años de edad para vivir, sino es que le da 120 años más para que se arrepientan, porque Dios estaba siendo paciente con ellos. Entonces en el versículo 5 vemos que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí vemos en la escritura que esto era total depravidad. Desde la caída del hombre en Génesis 3, cada ser humano que ha nacido desde la caída de Adán y Eva ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Cada cosa que hacemos pecaminosa es una condición de nuestro corazón. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino somos pecadores porque nacimos en pecado. Tal vez si usted está oyendo esto por primera vez, tal vez usted dice, espera un momento, yo no soy tan malo. Pero el versículo 5 aquí posiblemente describe toda la humanidad. ¿Qué tal personas que hacen muchas cosas buenas en el mundo? ¿Qué tal personas que no son cristianos pero donan miles de dólares para cosas buenas? Yo conozco personas que no son creyentes pero son gentil. ¿De verdad me vas a decir que no hay ninguna persona buena en el mundo? Bueno, depende de lo que usted quiere decir con la palabra buena, lo que es bueno. Dios nos dice que todos somos hechos en la imagen de Dios y por esto todos tenemos la capacidad de hacer cosas gentiles, cosas buenas, de tratar a nuestros vecinos con bondad. Pero porque todos estamos infectados con pecado, aún las cosas buenas que hacemos están infectadas con pecado. Están infectadas con motivos pecaminosos. Entonces hacemos cosas relativamente buenas, pero no podemos hacer ninguna cosa verdaderamente buena. Esta es la condición en la que estamos. Por eso Romanos 3 dice que ninguno es bueno. Para presionar esto un poquito más, puedo usar la ilustración de una botella de agua. Imagínese esta botella de agua que sea 99.99% agua, pero 0.01% es veneno. Solamente se necesita ese pequeño por ciento de ser veneno para contaminar a una persona y causarle la muerte. Sabemos que todos somos pecadores delante de un Dios santo.
Tal vez usted oyó la pregunta o se ha hecho la pregunta, ¿qué tal la persona en un país del tercer mundo que no ha oído nunca de la palabra de Dios? ¿Dios lo juzgará a él? Oí un sermón una vez y que contestó esta pregunta y pensé que la contestación era muy buena. Dice que este hombre podría ir al cielo, pero el problema es que este hombre no existe. Ningún hombre puede ser verdaderamente bueno sin Dios, en los ojos de Dios. Vemos el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces Dios dijo que va a traer sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. Dios no solamente estaba enojado, Él estaba sumamente triste, estaba dolido. Vemos que Dios había creado al mundo y a todo lo que había en el mundo. Y vemos que cada vez que Dios había creado algo, vemos que Dios miró y vio que era bueno. Y Dios creó otra cosa y miró y vio que era bueno. Y Dios creó al hombre, creó a la mujer y vio que era muy bueno. Y vemos en el versículo 6, y Dios miró a la tierra y vio que estaba corrupto. Y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió en su corazón? Porque Dios había creado al hombre en su imagen, para que reflexionara, fuera el reflejo de su gloria en todo el universo. Lo había hecho del barro de la tierra y nos rebelamos contra él. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo malo que hay con el mundo? Quizás las respuestas más populares podrían ser guerras, pobreza, injusticia. Y estas cosas son problemas, pero no son el problema fundamental. Hubo un periodista que hizo esta pregunta en uno de los periódicos: ¿qué hay malo con el mundo? Y muchas gentes enviaron cartas explicando, dando respuesta a esta pregunta. Y un pastor envió su carta diciendo: yo soy el problema, lo que hay malo con el mundo. Y esta es la fe de Noé, que necesita de Dios. Y esta es la fe de este pastor, que necesita de Dios. Entonces esta es la fe de Noé. En el versículo 7, versículo 8, perdón, vemos que pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esas palabras deben de causar shock al lector. Esta palabra gracia ya tenemos aquí la idea de lo que es
Es la primera vez que vemos el lenguaje de la gracia de Dios en la Biblia. La pregunta es, ¿qué hizo Noé para recibir gracia de Dios? Absolutamente nada, porque por definición la gracia es hacer nada. No podemos hacer nada. La gracia es gratuita. Pero Jehová en su gracia y en su amor dijo, voy a rescatar a Noé y a su familia. Los voy a usar para parte de mi plan para restaurar a toda la humanidad. Por esto a veces luchamos con esta pregunta moral. ¿Por qué Dios eliminó a todo el mundo? Pero la pregunta más difícil para preguntar es por qué Dios salvó a Noé. No había nada en Noé para que lo hiciera a él salvable. Pero fue solamente la gracia y el amor de Dios que dice, lo voy a salvar. Y el próximo versículo nos dice que Noé era varón justo y perfecto. Pero no se equivoque, Noé no recibió la gracia de Dios porque era perfecto. Él no fue salvo por sus obras. Noé recibió la justicia de Dios por fe. Cuando dice que no era justo, no dice que él era, no significa que él era perfecto, que no tenía culpabilidad, sino que él recibió esta salvación por fe, por la gracia de Dios, por su fe en Dios. Entonces miren esta simple obediencia a lo que Dios se le dice que haga. Dios le dice que tome a su familia y a todo animal y que haga esta arca con estas medidas. Para darle una idea, esto es como la longitud de un fútbol, de un fútbol field, de un campo de fútbol, esta arca. Y entonces vemos que aquí que Noé toma a Dios en serio. Él temía a Dios. Y esto no significa que Noé tenía temor de Dios, que no se podía acercar a Dios, sino que temía a Dios, que le tenía respeto. Y porque temía a Dios, él construyó este arca. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Noé para construir este arca enorme. Pero imagínense esta arca enorme en medio de su patio. Y quizás sus vecinos estarían diciéndole, ¿qué estás haciendo con esta arca enorme enfrente de tu casa? O tal vez estarían enojados con él diciéndole que moviera esa arca.
Pero Noé no tenía temor al hombre. Él tenía más temor a Dios. Pero por medio de Noé construir esta arca, él condenó al mundo. Y esto suena como algo muy terrible, como que Noé, Noé no estaba siendo cruel al mundo, sino que Noé no estaba siendo temeroso por medio del hombre. No estaba dejando que el hombre le causara temor para no construir el arca o que se desviara de su fe. Entonces, lo que vemos aquí es que a veces, siéndole fiel a Dios, puede ofender a otros. Entonces, Noé condenó al mundo por construir el arca. Un comentarista dice que el arca fue algo de salvación para él, una moneda de salvación para él y su familia, pero también fue algo de condenación para el mundo. El punto aquí en condenar al mundo es que no hay un punto medio aquí en seguir a Dios y obedecer a Dios. Al final del mundo, al final del día tenemos que abrigar uno, o escoger a Dios o escoger el mundo. No podemos andar en medio de estos dos. Jesucristo dice, no podemos servir a dos señores, o amaremos a uno y odiaremos al otro. Entonces, Noé en su obediencia y fidelidad construyó el arca. Y es muy difícil pensar estar en la posición de Noé y todavía ser fiel. Pero creo que lo que Noé quiere que nosotros nos enfoquemos es en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios. Así es que en capítulo 6, versículo 18, Dios establece un pacto con Noé. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es como un contrato, contrato entre Dios y el hombre. Y con este contrato Dios hace unas promesas serias. Y Dios hace este pacto con Noé, que nunca más va a inundar el mundo otra vez. Y hay algunas cosas que quiero decir acerca de este pacto rápidamente. El pacto era para Noé y su familia entera. Para Noé, su esposa, sus hijos. Dios está tratando de restaurar toda la familia. Y muchas veces vemos a través de la Biblia que Dios está tratando de restaurar la familia. Dios está haciendo pacto con la familia. Entonces Dios no solamente salva a Noé, sino que Dios también salva a toda su familia.
Es reportado que un 90% de familias ha crecido con por lo menos un papá o una mamá creyente. Entonces, una de las maneras primordiales que Dios crece su reino es por la familia. Y entonces el segundo cosa que Dios hace con este pacto es el pacto con todo ser viviente. Dios dice no solamente este pacto con los humanos, sino también con toda bestia, con los animales. Vemos esto en el capítulo 9. Él está dispuesto a restaurar todo, todo nuevo, a preservar toda criatura, para dejarnos saber que cuando Jesucristo regrese vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos a tener una creación nueva. Y a lo último tenemos una señal de este pacto. Dios deja la señal de el arco iris, de que nunca más va a destruir la tierra con agua otra vez. Y Dios usa la palabra arco aquí. Esta es la misma palabra que se usa como el arco que se usa para cuando están usando para en guerra, como un Dios está haciendo todas las cosas nuevas otra vez. Y esto es lo que importa aquí para nosotros, para ti y para mí. Que cuando vemos este arco, que Dios está usando sus armas. Es un recordatorio de que Él nos está dando la señal de que Él nos está destruyendo, que Él está abriendo sus brazos para traernos a Él, que Él no nos está señalando sus arcos hacia nosotros, sino que está señalando su pacto hacia nosotros para traernos hacia Él, porque ha dado su hijo para nosotros. Y este es el problema. Hay un solo problema con este pacto que Dios hizo con Noé, que no resuelve el problema de nuestro pecado. Porque Noé todavía es un pecador. Y solo para convencernos, muy pronto después del diluvio, Noé se emborracha y se desnuda y peca con una de sus hijas. Y así como Noé tuvo una señal con su pacto con el arco, nosotros también tenemos una señal con la cruz de Jesucristo. Jesucristo también se levantó al tercer día y dio su cuerpo y quebrantó su cuerpo para nosotros. Y tomó de la copa y dijo, esta es la copa del pacto, de un mejor pacto que lava nuestros pecados. Tomen de esta copa en memoria de mí.
Estas son las señales del nuevo pacto para nosotros. Para los cristianos, para esos que sabemos que no somos buenas personas, pero confiamos en el sacrificio de Jesucristo. Para todos esos que confían en Dios y proclaman a Jesucristo como su Salvador, pueden venir a la mesa. Entonces, le pedimos que se mantengan sentados durante la cena de Dios. Dios les está dando la oportunidad. Él nos da para venir hacia Él y recibir este pacto. Oremos juntos. Los diáconos los va a llamar por asientos.